Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Mi nombre es Noel Solís y estamos en Argentina. Hoy es día de elecciones. Hoy se está decidiendo y eligiendo, bueno, ya terminó en realidad los comicios, hace media hora. Se está definiendo el próximo presidente y también se está votando en la capital el próximo alcalde de la capital, de Buenos Aires, y algunos legisladores. Pero bueno, lo más importante que para que Dios guíe al país, le deseamos lo mejor a Argentina, así que y que pueda la gente tener un respiro, pueda cambiar el país. Amén. Bueno, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y la vez pasada hablamos sobre la carne. Yo quiero profundizar un poco más porque es un tema, la verdad, bastante profundo. Tiene mucho para tocarse y es importante también. Yo personalmente creo que muy poco se habla en la iglesia sobre estos temas y la relación que juega la carne con el espíritu. Ya vimos que hay una pelea entre la carne y el espíritu, ¿sí? Eso nos queda claro ya. Está en Gálatas, está en Romanos, que hay una lucha para ver quién manda, para ver quién gobierna, ¿sí? Dice en Gálatas que tanto el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra el de la carne, para que no hagamos lo que querramos, dice. También dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que ahí está un problema para muchos cristianos, para todos nosotros, yo creo, porque todos en algún momento andamos en la carne. Yo creo que la mayor lucha del cristiano no es ni contra el diablo ni contra el pecado, porque la Biblia dice que el pecado ya fue destruido o derrotado más bien por Jesús en la cruz y no tiene más poder sobre nosotros. Ahora, muchos dirán, pero Noel, entonces, ¿por qué yo siento tentaciones? ¿Por qué muchos no pueden vencer ciertos vicios o hábitos? Uno, yo expliqué que alguien libre que no le han dicho que es libre, o que no sabe, o que no ha asumido su nueva identidad, es lo mismo que si fuera esclavo. Yo les conté un poco que cuando se dio la abolición de la esclavitud, pues no había televisión, no había medios de comunicación masivos y muchos estaban en el campo, en los sembradíos de algodón, de tabaco y de azúcar. Y no se enteraban. A veces pasaron 1, 2, 3 años de que ellos llegaron a enterarse que eran libres. Entonces, si se fijan, no basta con que uno sea libre, legalmente hablando, sino que uno asuma su libertad. Entonces, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Jesús venció el pecado, pero muchos siguen viviendo como esclavos del pecado porque no han asumido y entendido que no son más esclavos, que el pecado no tiene más poder sobre sus vidas, que en realidad ellos le están dando el poder, ¿sí? Es como un esclavo que era esclavo en los tiempos de la esclavitud y tenía miedo al amo y por eso no se iba y seguía trabajando como esclavo. Aunque ya legalmente Por eso la Biblia dice, el justo por su fe, puedo dejar, si yo creo que no puedo vencer al pecado, yo voy a seguir viviendo como un esclavo del pecado. Pero si yo creo lo que Jesús dice, que Él me hizo libre del pecado, que Él en la cruz derrotó al pecado, que yo tengo una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que soy libre para decidir y que mi nuevo amo, por así decirlo, que mi nuevo Señor es Jesucristo, el cual está en Romanos, si no me equivoco.
A ver. Romanos. A ver, un segundito. 7, del 5 al 6. La versión RCB dice, porque mientras vivíamos en la carne o en el cuerpo, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían fruto que lleva a la muerte. En otras palabras, lo que Pablo dice es que mientras no éramos cristianos, ¿sí?, las pasiones, los deseos del pecado actuaban en nuestros miembros y producían el fruto del pecado, ¿sí?, que es la muerte, que lleva a la muerte. Dice, pero ahora que hemos muerto, dice, ¿cuándo morimos? Porque muchos leen la Biblia y no entienden lo que leen. Ahora que hemos muerto, ¿por qué Pablo dice que hemos muerto? Porque cuando vos te bautizás, dice la Biblia que está siendo como enterrado. Por eso bautizamos así y no tiramos agüita nomás en la cabeza. Nos sumergimos porque simboliza a alguien que es enterrado, ¿sí?, como un muerto cuando se entierra. Y cuando salimos de las aguas resucitamos a una nueva vida. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, ¿sí?, que morimos a nuestra vida pasada y aceptamos a Cristo y empezamos una vida nueva. La Biblia dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios hace un borrón y cuenta nueva, tú mueres a tu vida pasada, tus pecados y todo el viejo hombre es enterrado ahí y tú naces a una nueva vida. En ese momento, la carne, ¿sí?, no tiene más poder. Dice, por eso ahora que hemos muerto a su dominio, ¿al de quién? Al dominio de la carne, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la nueva vida del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. O sea, la carne tenía un dominio, un poder sobre nosotros antes de conocer a Cristo. Pero cuando nacemos de nuevo, morimos a nuestra vieja vida, la carne pierde dominio. O sea, en otras palabras, la carne sigue ahí. Acordate del esclavo con el patrón, con el amo. El amo seguía ahí con sus tierras. Y el esclavo ya no era más su esclavo, no tenía por qué obedecerlo. ¿Sí? No tenía por qué tenerle temor, pero eso ya depende de uno. Si tú crees que eres libre o no. La Biblia dice que la carne no tiene más poder sobre ti. Está ahí, pero no tiene más dominio, control. Por eso el que dice, no es que yo no puedo contener, no puedo controlar, mentira, eso es lo que vos crees. Pero la Biblia dice que la carne perdió dominio sobre ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asumir mi libertad, aceptar que soy libre y empezar a vivir y actuar como libre de la carne. Entonces, ya no me venga Noel, ora por mí porque no puedo dejar de pecar. No, sos vos que no querés dejar de pecar. Esa es la verdad. Ya Jesús te liberó. La carne y el pecado no tienen más poder sobre ti. Si tú te sometes a la carne es porque te gusta. Es porque te gusta ser esclavo. ¿Viste? Hay esclavos que no se iban de las plantaciones, no se iban del dominio del amo. Ahí lo estaba latigueando y todo porque por un platito de arroz, un poquito de comida, un techito, ya querían estar ahí, aunque fueran esclavos. Tenían miedo. O por comodidad o por lo que quieras, no se iban a pesar de que eran libres. Entonces, el cristiano ya no tiene por qué obedecer a la carne. Pero la carne sigue actuando como carne, como su dueña, porque el cristiano le da poder, le da permiso. Y dice, ay, no puedo dejar, yo cuando me vienen, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar, no quieres, no se los digo, ¿no? Porque pues se van a ofender, pero yo digo por dentro, no quieres, negro. Te gusta la carnota. Es así. Entonces, porque si no Dios mentiría.
¿Sí? Estamos haciendo a Dios mentiroso si la Biblia dice que ya la carne no tiene poder ni dominio sobre nosotros. ¿Quién está diciendo la verdad? Entonces, no es porque no seas libre, sino porque no has asumido tu libertad. Y eso es muy importante, lo que vos crees y cómo actúas en base a lo que crees. Amén. Muchos dicen, ay, pero ¿qué solo por lo que yo creo? Hago un paréntesis, ¿no? ¿Ya eso va a pasar? Hasta físicamente funciona así. Hay gente que se siente enferma. Estábamos viendo una serie con mi esposa, una serie coreana, que a ella le gustan las coreanas. Muchos siempre dice que le gustan a la esposa, sí, yo me tengo que someter ahí. Nada, algunas están buenas. Donde un hombre tenía todos los síntomas de tener un cáncer de estómago. No sé si les da mucho a ellos, pero hablaban como que era muy común. Y vomitaba sangre y tenía dolores y todo. Y lo llevaron, lo obligó su familia a hacerse un examen, una biopsia y todo. Y resulta que no era nada, que era algo psicosomático. Y para los que saben un poco, han leído un poco, saben que el cuerpo puede generar enfermedades que empiezan acá, en la psiquis. Por eso se llama psicosomático. Somático viene de síntoma, psico de psiquis. ¿Sí? Los síntomas que produce psiquis es la mente. Entonces hay mucha gente, yo conozco algunos, hasta cristianos, que se autoproducen síntomas. Ay, ando con reuma. Yo a veces le digo a mi hijo, a Hans, porque le digo, sos como un viejo, me duele acá, ay, me duele acá. Le digo, no, vos sos 0 kilómetros, estás nuevo, tu cuerpo está nuevito, no tiene desgaste, no tenés que tener ningún dolor, nada, tenés toda la energía, está como un producto nuevo. Pero existen las enfermedades psicosomáticas donde la mente, por lo que cree, mirá qué importante, lo que creemos determina cómo nos sentimos y cómo vivimos. Y hay enfermedades, aún que tienen los síntomas, hasta puedes vomitar sangre y no tenés nada. Como este caso que te conté de la serie, que hay casos reales así. Entonces no me vengas con, ay, que como que lo que yo creo es importante. Sí, Señor, es importante lo que uno cree. Es importante lo que uno piensa, a lo que uno se aferra. Si vos seguís creyendo que la carne tiene poder sobre tu vida, vas a seguir actuando y viviendo como un esclavo del pecado y de la carne. Si vos creés lo que Dios dice, lo aceptás, lo asumís. Estás convencido, porque fe es la certeza, la seguridad de lo que yo creo, de lo que espero y la convicción de lo que aún no veo. Entonces yo tengo la convicción de que soy libre. Tu cuerpo y tus sentidos y todo lo que eres va a acompañar lo que tú crees. Entonces, de esa manera funcionamos como hombres, en tanto en lo espiritual como también en lo físico. Si tú estás te das manija, como dicen acá en Argentina, y pensás, ay, nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me comprende, que solo estoy, que sola estoy, ay, cómo sufro, mi vida es una frustración, bla, 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 sonaste, entras en depresión. Y te sentís así y hasta crees que es real, pero aunque no es real. Porque tu cuerpo va a acompañar lo que vos crees, tu cuerpo, tu mente, tu ser completo va a acompañar lo que crees. Por eso es importante saber filtrar lo que pensamos, lo que creemos, lo que afirmamos. ¿Sí? Gente que dice, ay, estoy enfermo, ay, ya no doy más, tengo mucho dolor, no estaré. Hay gente que no tendré algo, no tendré un tumor. Y sabes que después se te puede producir un tumor. Por lo que estás creyendo y declarando y esperando y confesando. Si no, no seríamos salvos por lo que confesamos.
Dice la Biblia, el que creyere y confesare que Jesús es el Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es importante lo que yo creo y lo que confieso. No solo para la vida espiritual, para la vida misma, pero sobre todo para la vida espiritual. Si tú andas por ahí pensando que la carne tiene más poder sobre ti, que el pecado te puede dominar, nunca vas a poder vencer al pecado. Es tan simple, ya eres libre. Eres libre, es simple. Solo tenés que aceptar que eres libre y vas a poder caminar en libertad. Vas a poder caminar en santidad. Vas a poder caminar porque no tiene más poder sobre ti. Es como un perro que te ladra pero está atado. No puede llegar a vos. Pero si tú actúas como, ¡ay, qué miedo! Aunque estás sufriendo en vano. Estás temiendo en vano. ¡Ay, el perro me va a morder! ¡Ay, muérdeme! Casi muérdeme. Y te acercas para que te muerda. Nosotros tenemos más poder del que creemos. El poder que nos dio Cristo. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, los cristianos que siguen viviendo bajo el poder del pecado y de los vicios y de toda la carne, es porque no han entendido que fueron libres y siguen actuando como esclavos de la carne y del pecado. Por eso dicen en Romanos 8:13, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán en conformidad. Mira lo que dice, si ustedes viven en conformidad, en acuerdo, ¿sí? Conformarse es formarse igual a. Eso es conformarse, tomar la forma de. Si yo vivo, si yo acepto, si yo comulgo, si yo digo lo que la carne, creo lo que la carne me dice, morirás. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Pues acá, ¿a quién le tengo que hacer caso? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ya sos libre. Déjame darte la victoria. Déjame mostrarte mi poder. Ya sos libre. No le hagas caso a la carne, hazme caso a mí. Créeme a mí. Y si vos le crees al Espíritu Santo, vos vas a vivir en base a lo que crees. Lo que pedí, o lo que creí, o lo que temí, eso me vino. Por eso dice Gálatas 5:16, la versión NTV, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Quién te guía? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. ¿Quién te va a guiar? ¿Le vas a hacer caso a lo que dice tu carne o le vas a hacer caso al Espíritu Santo? Por quien tú te dejas guiar va a determinar quién gobierna sobre ti, si la carne o el Espíritu. Gálatas 5:16, la versión NBI dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Dejarse guiar, obedecer. Gálatas 5:16, la versión TLA dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Y así, mira, este me gusta más. Y así no desearán hacer lo malo. Porque es ahí donde muchos se confunden. Pero ¿por qué siento estos deseos? Pues le estás prestando atención a tu carne. Pero dice, obedece al Espíritu Santo y así no desearás hacer lo malo.
Entonces, en vez de enfocarte en tus luchas, en vez de enfocarte en tus debilidades, en tus tentaciones, enfócate en lo que dice el Espíritu Santo, en lo que quiere el Espíritu Santo y en lo que Él te está pidiendo. Obedécelo aunque te cueste, obedécelo aunque no te entienda, obedécelo aunque sea con tu más mínima fuerza, pero obedécelo. Y entonces dice, no desearás hacer lo malo. Te estoy dando secretos prácticos para ser libre finalmente. Hay muchos que viven toda su vida luchando contra su carne. Ya sabemos qué es la carne. No es solamente los deseos inmorales, los deseos carnales o sexuales. Son todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios. Gritos, iras, contiendas, enojo, idolatría, hechicería. Todo aquello que nos produce deseos negativos. Esa es nuestra carne. La manera de vencerla es obedeciendo al Espíritu Santo. Así que con esto yo quiero un poquito cerrar. Era lo que faltaba del tema anterior, un poquito tocando lo que vimos en el tema anterior. Si no lo viste, que estás viendo el video, busca el mensaje anterior en YouTube y en Facebook, lo tenemos. Una semana antes. ¿Cuál era el tema de la semana anterior? La vida en el espíritu y la carne. Ese era el tema. Búscalo. O ¿qué papel juega la carne en nuestro deseo de andar en el espíritu? Búscalo, está por ahí. El asunto, mi hermano, con esto ya termino. ¿Se puede vencer a la carne? Sí. Pero no en nuestras fuerzas. No a la manera antigua y religiosa, aguantándonos las ganas, enfocándonos en los malos deseos y en lo que produce y en lo que sentimos. No. Uno, entendiendo que la carne no tiene más poder sobre mí. No tiene dominio. Jesús la venció en la cruz. Soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Está ahí la carne, pero no tiene poder sobre mí. Y dos, en vez de enfocarme, porque ojo, en lo que vos te enfocas, lo que ocupa de tu atención, tú le das poder. Lo que ocupa tu atención, recibe tu poder. Entonces, enfócate no en la carne y cómo vencerla, enfócate en el Espíritu Santo. Cómo obedecerlo, cómo seguirlo, cómo dejarte guiar por Él, cómo escuchar su voz, cómo hacer lo que Él quiere. Enfócate en eso. Y al hacer eso, le estás dando el poder y la autoridad de que Él tome control. Por eso dice la Biblia, entonces no tendrán deseos de hacer lo malo. Tus deseos van a cambiar, porque tu enfoque cambió. Y empieza a caminar en el Espíritu. En forma práctica, déjate guiar por Él, escúchalo, pasa tiempo con Él, pasa tiempo en oración, practica el escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos dicen, ¿cómo escucho la voz? Este va a ser para otro tema, es un tema completo. ¿Sí? ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo dejarse guiar por Él? Lo vamos a ver. Pero en forma simple, uno ya sabe lo que Dios quiere. No necesitas se abra una nube, se oiga una voz en el cielo y diga, ¡hey, deja de pecar! O sea, no. Uno sabe ya lo que Dios quiere. Uno sabe lo que Dios le agrada. Uno sabe lo que dice la Biblia. Entonces empieza a hacer lo que Él... Y cuando venga ese deseo, la voz de Dios puede venir como un deseo, como un pensamiento, como una corazonada, como algo que tú sabes, adentro tuyo, ¿sí? Que te dice, tienes que hacer esto, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia o no vayas a ese lugar. Escucha esa voz, esa pequeña voz que a veces confundimos con nuestra conciencia. Es el Espíritu Santo hablándote. Porque a veces también tu conciencia es influenciada por el Espíritu Santo.
Puede hablar directo a tu conciencia, puede hablar directo a tu corazón, puede hablar a tu mente, puede hablarte en sueños, puede hablar de mil formas. Lo importante es estar atento. Cuando estás atento lo vas a oír. Amén. Si estamos muy distraídos, oyendo otras voces, te va a costar. Pero si empezás a prestar atención, por eso la Biblia habla mucho, estad atentos, prestad atención. Porque, por eso Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, el secreto no es saber oír, el secreto es prestar atención, estar atento, querer saber lo que Dios dice. Cuando vos querés saber, lo vas a oír. Amén. Después, obviamente, te voy a dar unos tips más prácticos cuando veamos este tema, pero basta con querer oír, basta con estar atento para que Él te empiece a hablar. Ponte de pie, vamos a orar. Si vos estás en casa también, podés orar ahí en tu lugar donde estás, sentado, acostado, viajando. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado hoy, por tu palabra que nos trae luz, que nos abre los ojos, que nos trae libertad, porque conoceremos la verdad y esta nos hará libres. Señor, sabemos que la carne no tiene más poder sobre nosotros, que no tiene dominio ni el pecado. Somos libres porque tú nos hiciste libres. Pero a veces vivimos todavía como esclavos. Señor, a partir de este día dejamos de creerle a la carne, dejamos de escucharla, dejamos de obedecerla, dejamos de seguirla. Y nos disponemos a seguir a tu Espíritu Santo, a escuchar a tu Espíritu Santo, a creer lo que tú dices de nosotros, que somos hijos tuyos, que somos nueva criatura, que somos libres del pecado, que somos libres de la carne, que el pecado no tiene más poder sobre mí, que la carne no tiene más poder sobre mí, que yo puedo decidir a quién seguir y yo decido seguirte, Señor. Decidimos obedecerte, decidimos dejarnos guiar por ti, sabiendo que tú nos das la victoria. Espíritu Santo, a partir de este día tomamos la decisión de estar atentos a tu voz, prestar atención a tu voz para ser guiados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendice al que está escuchando, al que está viendo este video, a los que están acá en este lugar. Dales tu gracia para crecer. Abre los oídos para oír. Porque tú hablas. Tú no eres un Dios mudo. Háblanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Tenemos tu palabra. Vamos a obedecerla, Señor. Tenemos tu Espíritu. Vamos a seguirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Con esto cerramos este tema. Próximamente, no te digo el próximo domingo, pero el otro domingo vamos a estar hablando sobre cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo dejarnos guiar por Él. Amén. En forma práctica. Vamos a hablar un poco de lo que dice la Biblia, pero también lo vamos a llevar a lo práctico para poder hacerlo. Amén. Bueno, nos despedimos de los que nos ven y los que